nunca se van a librar de nosotros. Bienvenidos a una clase de repaso. No sé si ponerle clase 1, 2, 3, 20, 1001, 1025. Siempre somos clases de repaso. Bueno, pongámosle repaso 1. De problemas de análisis matemático de parciales y sobre todo de finales. Estamos en víspera de finales, justamente estamos en julio. Y la idea es, si bien a nosotros, en particular en la clase que estamos dando, nos falta un tema, integral definida y cálculo de área, pero sería el último, pero vamos a hacernos tiempo para repasar todo lo anterior, porque el parcial no es solamente cálculo de área o una integral definida, aplicando la famosa regla de Barlow para el que lo sabe, sino sobre todas las cosas enfatizar lo que uno ya sabe, lo que uno ya conoce, porque si evidentemente uno tiene ciertos huecos, o ciertas lagunas, ¿no?, en temas anteriores, por más que uno haya aprobado el examen parcial, no significa que el final esté asegurado, no. El final, por lo general es teórico-práctico y teórico, ¿no? Hay preguntas de analizar el valor de verdad, hay problemas de ejercicio de demostración, quizás no tanto demostrar para las carreras que no son aledañas a matemáticas, como la carrera de económicas, o qué sé yo, psicología, medicina, no sé, alguna carrera que tenga algo de matemática, pero que no profundice la matemática, como un tipo que sigue, qué sé yo, licenciatura en matemática, o licenciatura en física, en química, gente que está en exactas, o en ingeniería. Bueno, ahí se profundiza más. Y ahí sí piden demostraciones en los finales. Acá, por lo general, para la gente económicas, es raro que pidan alguna demostración. Sí pueden llegar a pedir definiciones, definir tal o cual cosa que hoy vamos a repasar, definiciones, porque esas definiciones una las puede enunciar, las definiciones carecen de demostración, no necesitamos demostrar ninguna definición, ni tampoco ningún axioma. Los axiomas y las definiciones son argumentos verdaderos, irrefutables, que carecen de demostración, no necesitan ningún tipo de prueba, ¿no?, formal. Entonces uno tiene que saber contestar a la hora de que si me pregunta qué es la imagen, qué es el dominio, qué es un límite, qué es la continuidad de una función en un punto, esa cosa es el que saberlo. Más allá de que no me tomen demostraciones, pero en el analizar de valor de verdad, por lo general me dan argumentos que son en la mayoría falsos. La mayoría son falsos y se niegan dando un contraejemplo. Un contraejemplo es un ejemplo numérico particular, cualquiera, que puede ser un gráfico, puede ser una función, o puede ser el ejemplo de lo que sea. Lo tengo que buscar, claro, obvio, algo tengo que pensar, y una vez que lo encuentro, listo, ya está, ese argumento es falso. ¿Y qué es un contraejemplo? Para repasar, ya lo hemos visto en varios videos. Un contraejemplo es negar el argumento, negar la proposición, negar el teorema. El teorema está compuesto ¿por qué? Por una hipótesis, que es la data del argumento, y eso implica una consecuencia, que es la tesis, que es lo que nosotros comúnmente usamos como fórmulas o propiedades de álgebra para realizar alguna operación, como la que hemos hecho en clases pasadas. Entonces, un teorema, una proposición, consiste en una data, en una información, que es la hipótesis, lo que yo tengo de hipótesis, la data del argumento, y eso va a implicar un entonces, una consecuencia final, que me remito a decir que es la tesis del argumento. Entonces, hipótesis implica tesis. Un contraejemplo es un ejemplo en particular que, a pesar de que se afirma la hipótesis, no cumple la tesis. Ese ejemplo en particular que cumple la hipótesis y no cumple la tesis se llama contraejemplo. Contra porque contradice la afirmación del argumento. O contraría la demostración, digamos, la expresión del argumento, la veracidad del argumento. O sea, contraría, por una forma de decir, ¿no? Contradice la afirmación del argumento. O sea, el argumento es inválido. O sea, el contraejemplo es un argumento contrario al argumento. Digamos, el contraejemplo es un ejemplo contrario al argumento. O sea, lo falsea, lo niega. Dice que es falso, que no puede ser. Entonces, un ejemplo particular donde se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis, contraejemplo. Lo encuentro, sea cual sea, universalmente, en general, ese argumento es inválido.
Porque los teoremas tienen que ser generales, universales para infinitos ejemplos, no para ejemplos particulares. No existen propiedades o teoremas para casos particulares, no. Se cumple para una gama infinita de posibilidades, no para una determinada cantidad de ejemplos, para ejemplos que sí y ejemplos que no. Entonces sería un mundo de locos porque no tendríamos ningún asidero en los argumentos. Los argumentos podrían ser medio inconsistentes, ¿no? Falta de consistencia. Entonces, al ser inconsistente, no estaríamos dando argumentos lógicamente válidos, veraces, en las cuales se fundan las propiedades o teoremas que nosotros manejamos en matemáticas. Si no existiese eso, no existiría la matemática. Entonces, sería muy contingente el hecho de que un argumento, un teorema, valga para ciertos casos y otros casos no. No, si se cumple a rajatabla la condición suficiente de la hipótesis, eso implica que se cumpla la tesis. Ahora, si alguna hipótesis en particular del teorema falla o no se cumple, no podemos saber a ciencia cierta, no podemos saber a ciencia cierta si se va a cumplir la tesis. Entonces, ahí ya estoy cambiando el argumento, porque si yo le estoy sacando una hipótesis a ese teorema, a esa propiedad, ya deja de ser teorema, ya deja de ser propiedad. Seguramente ya no se va a cumplir universalmente, va a dejar de ser válida en general. Entonces guarda. Tampoco existen hipótesis superfluas, hipótesis de más. En un teorema, en un argumento, las hipótesis son las mínimas necesarias, como para que se cumplan a través de esas condiciones suficientes, o esa condición suficiente, una determinada consecuencia que es la tesis. Si falla alguna de esas hipótesis, ya deja de ser el argumento, ya deja de ser el teorema que era, y pasa a ser una falsedad en general. Es importante cumplir las hipótesis de un teorema, porque si alguna hipótesis falla, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no sería el teorema de la propiedad que estábamos hablando en sí, que era verdad, que era una verdad universal. Pero hay que decir la verdad que en el universo matemático, por así decir, existen más mentiras que verdades. Las pocas verdades, que algunas son demostrables y otras no quiero entrar en filosofía de Gödel ni nada por el estilo para el que sepa eso. Hay verdades que son demostrables. O sea, y otras verdades no pueden ser demostrables, no son demostrables por falta de, bueno, lógicamente, de completitud. Bueno, pero no importa. La cuestión es que dentro del universo matemático hay verdades, hay ciertas verdades que son propiedades o teoremas que se pueden demostrar. Pero son pocas, aunque son infinitas, podríamos decir, ese conjunto, por así decir, entre comillas, infinito de verdades, de propiedades, de teoremas que son demostrables, es mucho menor que el conjunto de mentiras o falsedades que hay. O sea, son pocas las propiedades o teoremas que existen en el universo frente a las infinitas mentiras o falsedades que hay. Por eso, la mayoría de los argumentos salen dando un contraejemplo. Un contraejemplo es un ejemplo en particular, cualquiera, puede ser numérico, gráfico, lo que sea, que se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis. Estuve hablando más o menos 9 minutos o 10 minutos filosóficamente de esto, de lo que tiene que ver con el analizar de valor de verdad en los problemas de parcial o de final, y que suele suceder así. O sea, hay que entender de raíz qué significa todo eso. Propiedades, o sea, cuando digo verdades demostrables son teoremas, no todas las verdades se pueden demostrar, pero bueno, dentro de las verdades que se pueden demostrar están esos teoremas, esas propiedades que tienen una hipótesis implica una tesis. Son verdades absolutas, trascendentes, nadie las puede refutar sobre la Tierra. Por eso el teorema de Pitágoras es irrefutable, nadie puede refutar el teorema de Pitágoras.
Bueno, el teorema de Tales de Mileto, en geometría tampoco nadie lo puede refutar. Hay millones de teoremas. Los teoremas clásicos nadie los puede refutar. En el álgebra, en el análisis. Pero hay argumentos que aparecen dentro de los parciales donde dice analice el valor de verdad, que muchos de esos argumentos son falsos. Dando un contraejemplo, o sea, un ejemplo que afirme la hipótesis y no cumpla la tesis, ya falseo, niego de que esa afirmación es válida. O sea, deja de ser, es inválida, digamos. Con un mínimo ejemplo ya explotó la bomba. Ya deja de ser válido el argumento. Por eso hay más argumentos inválidos en el universo que argumentos válidos. Los pocos argumentos válidos son las propiedades o teoremas que estamos viendo. Bueno, no sé si repetí varias veces la misma cosa, pero me gusta enfatizar. Pero bueno, por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, un argumento, analice el valor de la verdad de la siguiente proposición. Ya que estamos acá en el pizarrón. Analizar el valor de verdad, y de eso se trata el video. Y justificar. Analicé el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Y también ponen, bueno, justificar adecuadamente. O sea, uno no puede contestar sí o no, no es un cuadro de preguntas y respuestas de acertar o desacertar. No, sí o no, no, hay que justificar las cosas. Bueno, entonces, a ver, primero. Sea X, se lee bien. Y se pone otra cosa, pues me salió C. Sea X perteneciente a los números reales. Si X es mayor que 1, entonces X es mayor que 2. Y 2, bueno, ahora después hacemos otro. Podemos hacer un montón de una lista, digamos, ¿no? Después yo tengo ahí guardado en Word una lista de preguntas de analizar el valor de verdad y también los parciales. Pero bueno, analicemos esta. Esto es una afirmación. Tengo que analizar si es verdadero o falsa. Se supone que todo esto es la data, la información, la data del teorema, del argumento, es la hipótesis. Eso se llama hipótesis. Y la consecuencia después del implica, esto se llama implica o entonces, y así se lee en el lenguaje humano, implica o entonces, X es mayor que 2. O sea, la consecuencia es la tesis. Esto T de tesis, consecuencia, es la consecuencia. O sea, el hipótesis es el antecedente y la tesis es el consecuente. A eso se lo llama antecedente también. O sea, lo que yo antecedo, digamos, a los datos. O sea, son los datos que tengo, antecedente. Es la hipótesis. Y la tesis es el consecuente. O sea, la consecuencia. Consecuente. O sea, la consecuencia final de mi argumento. A eso me refiero. Lo que me importa es la tesis, ¿no? O sea, la consecuencia final del argumento. O sea, tengo este antecedente, tengo esta data, tengo esta información, esta es la hipótesis. Bueno, la hipótesis implica, o entonces la tesis, que es la consecuencia final de mi argumento. Me está diciendo que si sea X real, sea un número real cualquiera, si X es mayor que 1, esto es lo que tengo de hipótesis, entonces X es mayor que 2. ¿Será cierto eso o no?
Acá me está diciendo que toda esta hipótesis es condición suficiente. Suficiente significa que no necesito más condiciones en el argumento. Solamente con eso es suficiente, como lo dice la palabra. Y que implica o deriva en una consecuencia final de que x es mayor que 2. Entonces, ¿será cierto ese argumento? Pensémoslo bien. Yo dije que para falsear o para negar una afirmación, uno cita un contraejemplo. O sea, un ejemplo particular, en este caso numérico, cualquiera, que afirme la hipótesis y no afirme la tesis. O sea, que cumpla la hipótesis y que no cumpla la tesis. Si encuentro un ejemplo mínimo en particular donde se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis, obviamente este argumento es inválido, porque esto me está diciendo que es la condición suficiente y sabiendo que se cumple que x es mayor que 1, entonces x va a ser mayor que 2. Me está asegurando la hipótesis que el número va a ser x, el número x va a ser mayor que 2. Pero ¿qué pasa si encuentro un valor de x que es mayor que 1? Encuentro un número real mayor que 1, pero que no es mayor que 2. ¡Chao! Explotó la bomba. No tiene sentido, no tiene gollete. Porque estoy encontrando un número que es mayor que 1, sin embargo no cumple esto, que sea mayor que 2. Un contraejemplo es un ejemplo en particular que cumple la hipótesis y no cumple la tesis. Si encuentro un mínimo ejemplo donde eso sucede, esto es mentira. Porque me está diciendo que si x es mayor que 1, entonces a consecuencia x mayor que 2. Y no es cierto. Porque si yo tomo por ejemplo, x igual a 1,5. 1,5 es mayor que 1. Cumple la hipótesis. Cumple esta condición suficiente que me dice que x va a ser mayor que 2. Pero para el caso de que x valga 1,5, x igual a 1,5 no cumple la tesis. Porque 1,5 no es mayor que 2. Entonces, x igual a 1,5 no es mayor que 2. No se cumple, no se cumple, la tesis, la consecuencia, la derivación de todo este argumento. Entonces, esto es que explota la bomba. Significa que esto es una falacia, esto es falso, esto es mentira. Es mentira de que si x es mayor que 1, siendo x real, ¿no? Si x es mayor que 1, entonces x es mayor que 2. Es mentira, sabiendo que x es real, claro, un número real. Yo encontré un número real, qué sé yo, 1,7 podría haber sido, 1,8, 1,9, 1,98, qué sé yo. Pero es mayor que 1, pero no es mayor que 2. Entonces no se cumple la consecuencia final del teorema de la proposición. Por lo tanto, eso no es un teorema, no es una propiedad, es una falacia, un argumento inválido. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Así se resuelve la matemática. Por lo general, la mayoría de estos problemas son todos falaces. Son todos inválidos. La mayoría, no todos. Pero bueno. Entonces esto es inválido. Esto es falso, porque encontré un contraejemplo donde se afirma la hipótesis y no se cumple la tesis, la consecuencia. Por lo tanto, es una falacia, porque esto me está diciendo que a rajatabla, si se cumple esto, entonces seguramente se cumple esto otro. O sea, si x es mayor que 1, se cumple seguramente que x es mayor que 2. Mentira, porque yo encontré que si x es un número real 1,5, por ejemplo, puede ser 1,83, 1,74, mayor que 1, sin embargo ese número no es mayor que 2. Entonces mentira de que si x es mayor que 1, x va a ser mayor que 2. Mentira, porque acá te encontré un ejemplo, o sea, un contraejemplo, en particular, donde si bien se afirma la hipótesis, no se cumple la tesis.
Entonces falso implica falso. O sea, este argumento es falso. Y acá la China. Ahora, vamos ahora a analizarlo, la borro, esto. Ya está, queda para la foto, detienen el video, rebobinan. Ahora, ¿qué pasaría si fuese al revés? Que esto fuese la tesis y que esta fuese la hipótesis y esta fuese la tesis. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Este argumento es falso. O sea, esto es falso ya. Falso, vamos a ver. ¿Qué pasa si tengo esto? Sea X perteneciente a reales. Si X es mayor que 2, entonces X es mayor que 1. Uno siempre busca un contraejemplo, un ejemplo donde se cumpla la hipótesis y no se cumpla o no se confirme la tesis. Un contraejemplo, a ver si podemos encontrar, y si no encontramos un contraejemplo, y nos rompemos la cabeza, si no encontramos un ejemplo particular donde se cumpla la hipótesis y no se cumpla la tesis, y bueno, es presumible de que la propiedad podría llegar a ser verdadera, salvo que yo no sepa encontrar el contraejemplo, que eso, bueno, ya es una cuestión propia, ¿no? De cada uno. Si no lo sé encontrar, bueno, el culpable soy yo, pero si lo encuentro, ya está. Ahora, puede ser que no sea el culpable yo, sino que la matemática me está intuitivamente diciendo, mirá, no siga buscando porque esto va a ser verdadero. Entonces uno presume que es verdadero, pero hay que demostrar que es verdadero, no es gratis esto. Decir, bueno, como no encuentro contraejemplo verdadero, no, porque tendría que probarlo con todos los infinitos números reales que hay. Números reales mayores que 2 que no confirmen que sea mayor que 1. Y no voy a encontrar nunca voy a encontrar un número real mayor que 2 que sea mayor que 1. Que no, digamos, un número mayor que 2 que no sea mayor que 1. Nunca voy a encontrar un número mayor que 2 que no sea mayor que 1. Todo número que es mayor que 2 es mayor que 1. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo se demuestra? Demostración. Me rompí el coco buscando un contraejemplo y me doy cuenta después de tantos contraejemplos que no puede ser que si un número es mayor que 2 no sea mayor que 1, no, si es mayor que 2, mayor que 1. ¿Por qué? Porque 2 es mayor que 1. Y ahí termina la demostración. O sea que, si X es mayor que 2 y 2 es mayor que 1, transitivamente X es mayor que 1. Entonces, por transitividad, o sea, si X es mayor que 2 y 2 es mayor que 1, entonces, si X es mayor que 2 y 2 es mayor que 1, entonces X es mayor que 1. Eso significa transitividad. Si el primero es mayor que el segundo y el segundo mayor que el primero es mayor que el tercero. Digamos, el primero es mayor que el segundo y el segundo mayor que el tercero, entonces el primero es mayor que el tercero. Eso significa transitividad o propiedad transitiva, o axioma de transitividad, que viene del orden de los números reales, un axioma orden de los números reales, del cuerpo de los números reales. Entonces, si el primer número es mayor que el segundo y el segundo número es mayor que el tercero, el primer número es mayor que el tercero. A eso se lo mal llama propiedad transitiva, en realidad es axioma de transitividad. Bueno, por transitividad, acuérdense que los axiomas no se demuestran, son verdades irrefutables que carecen y que no necesitan demostración. Por transitividad, el primero mayor que el tercero, o sea, X es mayor que 1. Y ahí demostré efectivamente que el teorema es cierto. O sea, el teorema es cierto, los teoremas son ciertos. Que la afirmación es cierta. Y si la afirmación, el argumento es cierto, es válido, es un teorema, es una propiedad. Y esto es una propiedad. Esto es verdadero. Y esto implica es una propiedad o un teorema. Teorema matemático. Teorema de números reales. Es un teorema o una propiedad. En cambio, esto de acá arriba es cualquier cosa, no es nada. Es un argumento inválido. Bueno,
ahí encontramos la diferencia, que si damos vuelta a la cosa, si hacemos un cambio de roles, la hipótesis pasa a ser tesis, la tesis pasa a ser hipótesis, no tiene por qué ser verdadero o falso, es otra cosa, es otro argumento, diferente. Por el hecho de cambiar de rol la hipótesis con la tesis con la hipótesis, el argumento es diferente. ¿Qué pasaría si cambio el conjunto numérico? Porque hasta ahora fue x real. ¿Qué pasa si x no es real? Si x son los números naturales. Vamos a ver. Borro esta demostración de acá. Acuérdense la transitividad, ¿no? Si el primero mayor que el segundo mayor que el tercero, el primero mayor que el tercero, axioma de transitividad, orden de los números reales. Supongamos ahora que cambiamos el conjunto numérico. En vez de, vamos acá arriba, si en vez de x perteneciente a reales pongo x naturales. Ahí ya estoy cambiando la hipótesis. Cambio mínimamente la hipótesis de un argumento, puede cambiar toda la realidad del argumento. Puede ser verdadero o puede ser falso, puede ser, no sé, o verdadero o falso. O sea, cambio la hipótesis, cambia todo. ¿O no? Pero el argumento es diferente, porque cambié la hipótesis. Ahora vamos a cambiar la hipótesis. Acá voy a poner x perteneciente a naturales. Si x es mayor que 1, entonces x es mayor que 2. Pero x es un número natural. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 0 no. El 0 no es natural. Son todos los números enteros positivos, el 0 no. 1, 2, 3, 4. De infinito, ¿no? Son los números naturales. Bueno, x ahora es natural. Entonces, si x es mayor que 1, entonces x es mayor que 2. ¿Será cierto? Guarda, estoy cambiando la hipótesis del teorema. Si cambio la hipótesis, aunque sea leve, no importa. El argumento ya no es lo mismo. Hay que volverlo a analizar. Porque acá decía x real, ahora pongo x perteneciente a naturales. Por eso hay que leer bien los argumentos. Por eso hay que leer bien los enunciados. Por eso no solamente hay que leer bien los enunciados de los problemas de analizar el valor de verdad, sino también hay que leer bien los enunciados de los problemas de los parciales. Y cuando uno termina de hacer el ejercicio, tiene que volver a leer para saber lo que pedía, porque uno se olvida muchas veces al terminar el procedimiento. ¿Qué me pedía el problema? Esto está medio en Saturno, porque uno ya está mareado, pone cualquier cosa de respuesta. ¡No! Hay que volver a leer el problema para saber realmente, a pesar de todo el procedimiento que hice, qué es lo que me pide, cuáles son los datos, cuál es el conjunto numérico en el que estoy trabajando. Hay que volver a leer el problema, porque no puedo poner como respuesta cualquier cosa. Voy a cambiar el conjunto numérico. Acá voy a poner naturales. N. Ya no sé si es falso, hay que volverlo a analizar. ¿Qué tengo que citar siempre? Intentar encontrar un contraejemplo. Un ejemplo que afirme la hipótesis y no cumpla la tesis. Cualquiera. A ver. Contraejemplo. Por ahí no lo encuentro. Me rompo el coco y no lo encuentro. O no lo sé encontrar o es presumible de que sea verdadero. Pues si es verdadero hay que demostrarlo. No sé. A ver, algo que cumpla la hipótesis y no cumpla la tesis. Bueno, un número mayor que 1. Acordémonos que los números naturales consisten en esto. El 0 no es natural. Pero el 1, el 2, el 3, y así, cuenta expansiva hasta el infinito. Bueno, el infinito no es un número real ni nada por el estilo. Así que... Bueno. Esos son los números naturales. Los n. N de natural con la rayita al lado es el conjunto de los naturales. Bueno, a ver, un ejemplo donde se cumpla esto. Mayor que 1. Un número natural mayor que 1, qué sé yo. Después del 1 que viene, el 2. Bueno, un número natural mayor, porque entre 1 y 2 no existe el número natural. Convengamos, ¿no? Entre 1 y 2, ¿qué números existen? Y bueno, existen infinitos reales, qué sé yo, 1,72, 1,5, qué sé yo, raíz de 2, raíz de 3.
a infinitos números, racionales e irracionales. Pero entre 1 y 2 no existe ningún número natural, es 1 o 2, y después 3, 4. Bueno, entonces entre 1 y 2, entre 1 y 2 son los dos únicos números naturales que hay. 1 y 2. Ahora, mayor que 1, ¿qué significa? Bueno, si x perteneciente a naturales y x es mayor que 1, si es mayor que 1, entonces x es mayor o igual que 2. Porque el que le sigue al 1 es el 2, es el 3. O sea que x podría ser 2, 3, 4, 5 y no paro de contar. Hay muchos. Bueno. Bueno, supongamos que elijo x igual a 2. Vamos a citar un contraejemplo. X igual a 2. 2 es un número que es mayor que 1. Entonces, esto cumple la hipótesis. Ahora, x igual a 2. ¿Cumple la tesis? Pregunta. ¿Cumple con la tesis? No, no la cumple. No la cumple, porque 2 es mayor que 2. 2 no es mayor que 2. 2 es igual a 2. Esto no es cierto. No es cierto. Porque 2 es igual a 2. 2 no es mayor estrictamente que 2. Entonces no cumple la tesis. Listo, encontré un contraejemplo. Bien. Esta afirmación, si x es natural, también es falsa. Pero había que analizarla de nuevo. Porque ahora voy a hacer otro cambio y vamos a ver que sí va a ser verdadera. Pero bueno, esto es falso. Eso implica esta afirmación falsa. Falsa. O sea, esto es falso. Este argumento es falso. O afirmación falsa, o argumento falso. Bueno, listo. ¿Qué pasaría ahora, ya que queda poquito tiempo, y pasamos a otro video, que es repaso 2? Sí, después se puede decir repaso 2, o repaso prima. Repaso 2. ¿Qué pasaría si cambiamos algo del argumento? O sea, la hipótesis o la tesis cambio algo, bueno, hay que volver a analizar el argumento. El argumento ya deja de ser el mismo, ¿no? En principio, si cambio algo de la hipótesis o cambio algo de la tesis, ya cambia el argumento, obvio. Son por obvias razones. Bueno, ¿qué pasaría? Esto lo dejamos para la foto. ¿Qué pasaría en este caso? Que acá pongo mayor o igual a 2. Ahí sí se cumple. Ahí sí se cumple, porque yo lo estoy demostrando acá. Entonces, contraejemplo, no voy a encontrar si quiero, porque ya estoy demostrándolo. Esto es la prueba. Esta es la demostración. Pongo de prueba, de demostración matemática. Si x natural y x es mayor que 1, el consecuente es 2 en adelante. 2, 3, 4. O sea, es x mayor o igual que 2. Entonces ya está, es verdadero. En todo caso, este contraejemplo era para cuando era x mayor que 2. Entonces, el contraejemplo no lo voy a encontrar. Si quiero encontrar un contraejemplo, un ejemplo que cumpla la hipótesis y no cumpla la tesis, imposible. Porque si x es mayor que 1, y bueno, es obvio que x va a ser mayor o igual que 2, 2, 3, 4. Y no voy a encontrar un ejemplo donde se cumpla esto y no se cumpla esto. No, porque si se cumple esto, a rajatabla se cumple esto, lo estoy demostrando. Porque el próximo a 1 es 2.
Porque estos no son números reales como antes, son números naturales, por eso hay que leer bien el argumento. Entonces esto es verdadero. Entonces, bueno, así se maneja la matemática, ¿no? Entre falsedades y verdades. Las verdades que se pueden demostrar se demuestran, y las que son falsedades con un contraejemplo se niegan, se acabó. Esto es verdadero. Bueno, hemos hecho un paseo sobre el análisis de valor de verdad, pero solamente hemos hecho un mínimo ejemplo. Ahora vamos a ver cuestiones más contundentes, que tengan que ver con el tema del dominio, de la función, de la imagen, de la continuidad, de la derivabilidad de una función, si lo que tenga que ver con propiedades de la función que tienen que ver con el crecimiento, el decrecimiento, los extremos que son máximos y mínimos de la función, la concavidad, la convexidad, el punto de inflexión, un montón de virtudes que tiene la función que hemos visto en otros videos. Y bueno, como me quedan 4 minutos, vamos a repaso 2 y ahí vamos fuertemente a hacer ese análisis de analizar valor de verdad que corresponde, sobre todas las cosas, análisis matemático. Esto también corresponde a análisis matemático, pero son ejemplos sencillos como para hacer un precalentamiento de lo teórico, de cuándo es verdadero, y cuando un argumento es verdadero y cuando un argumento es falso, y se falsea a través de un contraejemplo. Lo primero que uno atina a hacer es tirar un contraejemplo. Si no lo encuentro, es presumible, entre comillas, presumible, es algo que yo no lo sepa en contra del contraejemplo, de que es verdadero. Es presumible significa que por ahí no es verdadero, porque por ahí no los encontré el contraejemplo, pero si busco y no encuentro, bueno, es presumible que por ahí sea verdadero, pero si es verdadero hay que demostrarlo, como lo demostré en los dos casos, en este caso y en el caso anterior. Así que bueno, nos vemos en repaso 2. No se muevan de ahí y después del café con leche sigamos. Nos vemos en repaso 2. Chau, chau.